Bienvenido, Ignacio Briones, señor Briones, a esta nueva emisión de Poder y Verdad. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en su casa. Estamos en el túnel todavía, un túnel que se hace en estos días más oscuro. Tenemos una multiplicación de campamentos, más contagios, camas críticas al límite. En el mundo la situación es dramática. Pero nosotros aquí vamos a intentar, para ustedes, echar luces sobre lo que viene con el candidato presidencial de Evópoli, el que fue ministro de Hacienda hasta hace muy poco. Economista, 48 años, casado hace 14. 13 creo. Con un arquitecto. Sí. Hijo de 2 arquitectos. ¿Tiene alguna fijación con los arquitectos, parece? El azar de la vida nomás. Padre de 4 hijos. 3. 3 hijos. El 28 de octubre del 2019, 10 días después del estallido social que cambió sus vidas, la mía, la suya, la de todos nosotros, usted asumió el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo vivió ese estallido? Porque usted era un académico hasta ese momento, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo lo vivió? Bueno, ¿Tampoco lo vio venir? No, parto por ahí. Lo viví muy intensamente porque creo que para todos los chilenos fue una luz de alerta, un espacio de reflexión, de introspección profunda. Y de hecho me llama mucho la atención las personas que decían, yo lo vi venir, yo lo pronostiqué, yo tengo las causas. Cuando creo que en fenómenos complejos, y por Dios que los fenómenos sociales son lo más complejo del mundo, no hay nunca una sola causa. Son multicausales y nos invita a la humildad, más bien para mirar hacia atrás qué cosas fallamos, qué cosas tenemos que corregir. Oye, difícil porque usted tiene fama de soberbio. No, yo no sé dónde viene esa fama. De la Alianza Francesa, en el anuario. Uno cambia en la vida. No, mira, yo me considero una persona súper abierta al diálogo. Creo mucho en el diálogo respetuoso. Creo en las razones, en los argumentos. Pero volvamos al estallido. ¿Cómo lo vivió? De verdad, ¿cómo lo vivió? ¿Qué sintió cuando vio esa cantidad de gente en la calle? Cuando vio que no habían banderas. Cuando vio que eran millones. Lo viví muy intensamente, como te decía. Voy a hacer una separación entre el plano personal, que yo asumí después de ese Por eso evento. me gustaría la parte previa. La parte previa. Lo personal. Mira. El economista, el académico. Mira, lo voy a retratar de la siguiente manera. Esto quizás algunos no lo saben. Yo era columnista en La Tercera como académico, regular. Y tenía que escribir una columna que se publicaba el día lunes 21. Y yo tenía una columna lista que era sobre la reforma tributaria. Se estaba discutiendo en ese entonces. Sí, claro. Y cuando pasó lo de... Una reforma tributaria que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy día. Claro, cuando pasaban los eventos que conocemos, yo al tiro dije, acá hay un cambio estructural. Esta cuestión es de verdad. Acá hay un antes y un después. Y cambié esa columna, me acuerdo que la escribí el domingo, la reescribí por completo. Dije, este periodo va a necesitar de mucho diálogo, de mucha apertura, de mucha generosidad, para reconocer los problemas que tenemos, para hacernos las preguntas difíciles y para mirar para adelante con acuerdo. Y creo que eso mismo es lo que me pasó después como ministro. Yo asumí en pleno esa crisis. ¿Necesitaban un liberal para reemplazar a una persona tan UDI, tan heterodoxo como Luis Larraín? Como Felipe Larraín. Felipe Larraín, perdón. Mire, no sé, a mí me carga autocalificarme, pero yo creo que tengo algunos atributos que eran valiosos para ese momento y para el cargo. ¿Por qué no escogió al presidente, sabe usted? No tengo idea porque yo no soy del círculo de hierro del presidente. No, pues. Me llamó para este momento. Yo tengo una mirada que mezcla la economía con la política, es lo que siempre me he formado, mi vida la he dedicado a las políticas públicas. Y creo que la economía por sí sola es insuficiente, es reduccionista. Yo creo que precisamente los problemas complejos que tenemos, uno tiene que mezclar la economía, que es importante, con la sociología, con la antropología, con la historia. Bueno, hay una diferencia bien importante en haber estudiado en Chicago y en estudiar en Sciences Po, la escuela de Ciencias Políticas de Francia, ¿no? Yo creo que hay diferencias, por cierto. Creo que la escuela de Chicago se hace muchas veces una caricatura respecto a lo que era a propósito de los Chicago Boys. No, yo digo que hay una diferencia, estoy haciendo una descripción. Sí. No, pero yo quiero profundizar en eso, porque la Universidad de Chicago es una universidad súper compleja y de hecho está lleno de ideas que son poco ortodoxas. Yo, por ejemplo, soy bien amigo de Luigi Zingale, que ha venido acá a Chile, que es un académico de la Universidad de Chicago, un economista que es muy crítico del capitalismo como lo tenemos, el capitalismo de amigote.
y una voz disonante como otras, como Richard Thaler, porque, por ejemplo, que estuvo acá, respecto a la economía. Pero volviendo a tu punto, sí, yo Sions Po, ¿por qué lo elegí? Porque me gusta esa mezcla de la economía con la ciencia política y con la historia. Encontré que ese era un lugar fabuloso para desarrollar eso, que es lo que me interesa. Para ser ministro de Hacienda. Pero volvamos al gobierno ya de ese momento. Oiga, hay un economista que todos conocen, que todos la califican de ultra neoliberal, que es von Hayek, Sí. que tiene una frase muy bonita, que dice: un economista que solo es un economista, me atrevo a decir que es un mal economista, cuando no un peligro para la ¿Se sociedad. da cuenta lo que está diciendo? Pero lo creo profundamente. O sea, le está diciendo a una cantidad de ministros de Hacienda que hemos tenido que son unos malos economistas. Pero es que lo creo profundamente. La sociedad es un fenómeno complejo, Sí, claro. que tiene que atacarse Yo de también distintas creo miradas. eso. Pero volvamos al momento de su gobierno. Usted tuvo una gran luna de miel, tuvo una gran aprobación, que fue del 43% al 56%. Y después le tocó bailar con la fea. Y las causas son conocidas. Los efectos económicos de esta grave pandemia lo golpearon. Básicamente se lo acusa de políticas desfasadas que obligaron a los ciudadanos a recurrir a sus ahorros. Fue un tajante opositor a adoptar medidas de universalidad. Bueno, sus contendores en el oficialismo, el señor Joaquín Lavín y Mario Desbordes, siguen cuestionando la focalización de los recursos y dicen que es una herencia suya. El reporte anual que hace la DIPRES con el cierre del año fiscal dice que lo que se gastó del fondo COVID el año 2020 fue 4.576 millones de dólares, página 41. De los 12.000 que estaban adjudicados a ese fondo. Ahora mismo el ministro Cerda le agregó otros 6.000 millones. Es decir, fíjese bien, los dos últimos retiros, según la superintendencia del 10%, suman 34.000 millones de dólares. El 42% de todo el presupuesto. O sea, la pandemia la hemos pagado a los trabajadores con nuestros ahorros. Partamos por esto último. Yo le agradezco la pregunta, porque acá hay que poner los números en perspectiva para saber de qué estamos hablando. Partiendo, obviamente, reconocer que ha sido un shock inmenso, un dolor gigantesco para millones de familias. Eso es lo primero. Y nosotros, cuando digo nosotros, los equipos, porque esto no es una persona, créame que no paramos de trabajar incansablemente para aplacar, aunque sean parte de todo esto, con muchas dificultades. Pero volviendo a los números, mire, hay quienes dicen, esto lo debería haber puesto el Estado. Los tres retiros, habla un tercer retiro hoy día. Yo le quiero decir que eso es equivalente a vender Codelco. ¿Ya? No, eso ya lo sabemos. O sea, yo le acabo de decir 34.000 millones de dólares. Es brutal. Es brutal, es brutal. Lo que quiero plantear es que no hay Estado en el mundo que haya desplegado en proporción a su tamaño ayudas equivalentes a los retiros. Y de hecho, yo diría, mire, nosotros podríamos mañana mismo vender Codelco y repartirle un cheque de 2 millones a todas las personas de Chile. No creo que sea la solución más inteligente. No, pero es que ilustra un punto que es súper importante, que a veces uno se pierde. Está pintando blanco y negro. Mire, ilustra un punto que es bien importante, porque esto yo lo he conversado con muchas personas a propósito de estar en terreno, que me preguntan del 10%, si eso yo lo tengo asumido. Y cuando uno hace el punto de decir, mira, yo puedo vender Codelco, pero tengamos conciencia que los años siguientes no vamos a tener los ingresos de Codelco. Salgamos del 10%. ¿Okay? Salgamos del 10%. Y vayamos al tema de la universalidad. Exacto. Porque yo creo que acá hay que ser muy responsable de hablar con la verdad, hablar rigurosamente. ¿Sabe qué? Que yo quiero eso, quiero desmenuzar su rol y le voy a explicar por qué. Dígame por qué. Porque yo me dediqué a ver las entrevistas del presidente Sebastián Piñera. Y hay una del 18 de marzo que quiero comentar con usted. Comentémosla. 18 de marzo del 2020. Usted ministro. Canal 13. Entonces le dice al periodista, usted sabe cómo es el presidente, déjeme explicarle. El gobierno se anticipó, primera reunión de preparación de lo que venía el 3 de enero del 2020. 8 de febrero decretamos alerta sanitaria. ¿Por qué le digo esto?, le dice el presidente al periodista. Porque aquí hay un plan que contempla etapas. Cada decisión se ha tomado en el momento en que la ciencia, la OMS, Organización Mundial de la Salud, los expertos y las circunstancias lo aconsejaban. En este instante estamos iniciando la etapa 4, transmisión viral comunitaria. Y dice, normalmente este periodo dura 12 semanas. Si el primer caso en Chile fue el 3 de marzo, vamos a tener el pic de contagios a fines de abril, comienzos de mayo. Entonces quiero preguntarle, señor Briones, ¿ustedes pensaban que el pic estaba ahí y que después venía la curva? O sea,
todo esto iba a durar poquito rato. Bueno, efectivamente, el escenario base que se manejaba, no solo en Chile, en el mundo, era que esto era mucho más corto. Y nos equivocamos, los hechos sí lo muestran. Yo honestamente creo que en temas tan complejos como este, donde lo único que hemos tenido es incertidumbre, porque no estamos en ningún país del mundo acostumbrados, nos ha faltado humildad. Nos ha faltado humildad, falta humildad como gobierno. Yo fui parte de ese gobierno, así que me hago cargo de eso. Porque cuando uno enfrenta incertidumbre, que básicamente es falta de información, no saber cómo las cosas evolucionan, uno tiene que ser bien cuidadoso, bien humilde respecto a decir, oye, esto es lo que sabemos, esto no lo sabemos. Y la pandemia nos ha enseñado eso. Oye, la prueba es que todavía estamos con la pandemia acá, un año después. De acuerdo, pero entonces esos bonos de 50.000 pesos, esas cajas de alimentos, porque todo esto iba a pasar, ¿no? Claro, eso se construye sobre un escenario base, usted tiene razón, en el cual nosotros pensamos que la pandemia era más corta. Y nos equivocamos. Ahora, lo importante... ¿Fue usted o el presidente? No, todos. Oye, había el Fondo Monetario Internacional, el Organismo Internacional, en otros países también se pensaba que era más corto, había voces disonantes, como también lo había respecto a la pandemia. Recuerda usted que había personas que decían que acá iban a morir cientos de miles de chilenos. Quiero centrarme en Chile. Sí. Y no quiero ir a los extremos ni a las voces locas, porque quiero diseccionar su rol como ministro. Dicen que el presidente es un poco avaro. ¿Y usted también fue avaro? Ese avaro es la palabra. Mi rol, mi pega como ministro de Hacienda, en esencia, es cuidar los recursos fiscales, porque los recursos fiscales no son de uno, son de los chilenos. ¿Ya? A mí se me criticó mucho cuando decía, oye, no gastemos todas las fichas hoy día, porque precisamente no sabemos qué pasa después. Habló de cartuchos. O cartuchos, también hablé de fichas, porque precisamente no sabemos cuánto dura esto, qué incertidumbre encierra y tenemos que guardar para después. Hoy día estamos acá, todavía estamos con la pandemia, ya en una especie de callejón con salida, diría yo, con esperanza. ¿Te cree? ¿Ahora? Yo creo que sí, o sea, ahora viene un mes dificilísimo. Estamos encerrados y a mí me preocupa. Pero ya no es ministro. No soy ministro, pero me preocupa lo que pasa. Obviamente me preocupa la situación sanitaria, las consecuencias económicas y sociales sobre las personas. Me preocupa también lo que pasa con la política, que a mi juicio sigue sin dar el ancho. Y me preocupa el futuro de Chile y por eso estoy acá como candidato presidencial. Usted dijo, usted está diciendo que se equivocó y se equivocaron todos. Y cuando usted dice que se necesita un plan Marshall, que esta no es una elección cualquiera, que si la fuera usted habría seguido de ministro de Hacienda, ¿está consciente de lo que está diciendo? Usted está comparando, haciendo una analogía, incluso la hizo el domingo 21 en la entrevista en Mercurio, con la transición que hicimos de dictadura a democracia con Patricio Aylwin. No, yo estoy a lo del plan Marshall me referí respecto a la Araucanía, pero respecto al fondo de su pregunta, yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que la política como la conocíamos, el ciclo político que teníamos, que siempre hubo esta discusión cuando se acabó la transición, bueno, hoy día hay un nuevo ciclo, ese ciclo se acabó. El estallido social, la pandemia y las fisuras que va a dejar nos obliga a tener una mirada de futuro ambiciosa. Las fisuras que dejó a la vista. No, y que va a seguir dejando. Por supuesto, pero primero hablemos que las que dejó a la vista. Claro, y las que van a venir. Pensemos simplemente en los chicos, las chicas que han perdido el año escolar, particularmente los más vulnerables, los cambios en el mercado laboral. Todos esos son desafíos de mañana, no de 10 años más, inmediato. Eso requiere liderazgo, conducción y hay un segundo ciclo que va a requerir mucha colaboración. Yo soy un convencido que sin acuerdo no se puede avanzar y por eso que reivindico ese periodo al presidente Aylwin. Un acuerdo. No, pero además también sabe es acuerdo, pero él tuvo una cosa muy importante. Le tocó lidiar con la transición o manejar la transición a la democracia después de la dictadura, pero fijó un norte, fijó una hoja de ruta. No se hizo todo el tiro. Partió con reformas muy emblemáticas en lo social, en lo laboral, tributaria. ¿Votó sí o no? Yo no alcancé a votar, lamentablemente, pero hubiera votado que no. ¿Habría votado que no? Sí. ¿Sabe lo que me parece increíble que usted haga esa analogía? Bueno, hoy día supimos que de 47.000 familias viviendo en campamentos, subimos a 81.000, más de 81.000. Eso es una brutalidad. Enorme. Es una tragedia. Es una tragedia. Se nos va a morir gente porque no hemos llegado al invierno. Así y es. no de COVID. Así es. ¿Está preparado para asumir esa...? Porque carga con una mochila, ¿no? De no haber entregado la ayuda oportuna y suficiente para enfrentar... Porque estamos hablando mucho de los retiros, pero yo también quisiera hablarle de la gente que no tiene un peso en la AFP, de la gente que trabaja informal, que tuvo que salir a la calle a arriesgarse al contagio porque lleva de comer a su casa. Mire, dos cosas.
Lo primero, yo estoy plenamente consciente de las enormes necesidades que esta crisis ha supuesto. Y uno lo ve, y créame que uno le duele, uno ve el desempleo y lo que eso significa para las familias, no poder trabajar. La informalidad que usted señala, que es yo lo he planteado muchas veces, es uno de los grandes desafíos futuros que tenemos como país. La informalidad va a aumentar, la pobreza va a aumentar. Y creo que eso supone liderazgo, supone primero reconocer ese problema, que es una fisura muy grande, y hacerse cargo. Reconocer y hacerse cargo. Entonces sí. ya, reconocerlo. ¿Qué significa hacerse cargo, señor Briones? Hacerse cargo significa, en primer lugar, identificar ese problema y el dolor que significa. Segundo término, hacerse cargo implica decir cómo lo voy a solucionar y cuántos recursos significa y de dónde los voy a sacar. Y hacerse cargo significa priorizar, porque sabe que uno de los males que hemos tenido es que todo es prioritario. Cuando todo es prioritario estamos en un oxímoron. Uno tiene que elegir... ¿Eso le pasó siendo ministro? No, pero el debate político tiene eso. Todo es prioritario. Mire, cuando yo llegué era prioritario eliminar el cobro del TAC. A mí me retaron mucho porque dije, para mí, no es prioritario eso. Hay otras prioridades, porque los recursos son finitos. Y relativo a lo que usted dice de las ayudas en este tiempo tan duro, que créame que a mí es algo que me convoca porque estuve ahí. Dos cosas. Creo que es malo que en nuestro país, usted decía, no llevemos esto blanco y negro. Es malo que lo reduzcamos al blanco y negro, al vaso vacío o lleno. Chile, objetivamente... Bueno, se supone que usted es candidato a la presidencia, o sea, usted no puede, y por eso lo tengo aquí. Sí. Y estamos entrevistándolo para que la gente lo escuche. Pero mire, esta reflexión es importante porque en la política, y yo no vengo de este mundo, sí que he aprendido a verlo, se suelen poner las cosas en blanco y negro, y cuando las ponen en blanco y negro, al final son actores que se atrincheran en su posición, que no cruzan el cerco y por lo tanto no conversan y son capaces de ponerlos de acuerdo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es su idea para enfrentar esta miseria enorme, esta pobreza enorme? Esta semana hemos visto lo que significa el Sename, esta tremenda carga que tenemos y culpa que tenemos, pero también de la cantidad de deserción escolar que usted hablaba. O sea, ¿cómo nos vamos a hacer cargo? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Royalty minero o aumentamos las patentes, como usted decía? Mire, yo creo que los temas tributarios todos tenemos que discutirlos. Yo creo que hay que abrir esa cancha porque necesitamos recursos, ¿ya? Ahora, yo tengo una diferencia con aquellos que plantean como por reflejo, hay que subir los impuestos. Yo digo, ¿sabe qué? Primero, ¿por qué no pagamos los impuestos que tenemos hoy día? ¿Por qué no acabamos con los privilegios tributarios, las exenciones que existen? ¿Por qué no hablamos de eso? Hablemos, ¿Qué le pareció que su compañero de la Alianza Francesa, el que era llamado el Comunacho, y usted era el Chicago, su sucesor en el Ministerio de Hacienda, haya dicho, no, eso no es prioritario para mí? El informe en el cual usted formó un grupo de 18 economistas de todas las tendencias, con todas las miradas, pidió un informe a la OECD y pidió un informe al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le pasa? ¿Por qué el ministro Cerda hace eso? Es muy despreciativo. Yo creo que hay que preguntárselo a él, pero yo espero que el gobierno avance en esto. Mire, esta es una cuestión, yo la planteé de cara a los empresarios en enero del 2020. En la nada se lo dije, vamos a avanzar en eliminar exenciones porque es impresentable, es injusto, es ineficiente y estamos perdiendo recaudación. Déjeme darle un dato. Cuando usted toma las tasas de impuestos en Chile, de carátula, las que están en el papel, el IVA, el impuesto a las empresas, el impuesto máximo a las personas, no son distintas, no son muy distintas a las que tiene Nueva Zelanda. Pero la diferencia está, ¿cuál es la diferencia? Nosotros recaudamos 21 puntos del producto, Nueva Zelanda recauda 30. ¿Cómo se explica la diferencia? Bueno, tenemos un montón de forados, un montón de privilegios. Pequeños forados donde se mete la evasión, la ilusión, y donde hay un poder impresionante para interpretar la ley y sacar beneficios. Así es. Fíjese que el sí calcula 9.333 millones solo en exenciones. Dígame una cosa, ¿por qué son secretas? ¿Por qué no podemos saber quiénes se benefician? ¿Por qué no podemos saber más detalle? O sea, yo les vengo preguntando hace un año y no hay caso. Mire, si el tema es peor aún, porque no sabemos a ciencia cierta el número, cuánto valen las exenciones. Ese número que usted da es un número que es como mitológico. Que calcula el sí. Sí, y sabe que tiene problemas, porque dentro de las cosas que hicimos con la OCDE, y el trabajo que impulsé durante todo el 2020, es que hay muchas cosas que están mal medidas. ¿Y sabe por qué están mal medidas? Porque nunca nos hemos tomado en serio este problema, este tema. Yo creo que hay muchos grupos de interés que no quieren avanzar. Piensa usted en la renta presunta, los camioneros. Por favor, quedémonos ahí. Ya.
Es que de Pero verdad... pero abordémoslo. Porque, abordémoslo ¿sí? bien, pues. Eso es lo que yo quiero hacer con usted, pues, si usted fue ministro de Hacienda. Démosle con todo. Entonces explíqueme por qué el sí tiene tanta manga ancha para interpretar la ley. Le pongo un ejemplo. ¿Se acuerda en cuánta plata le rebajó, usted era ministro, le rebajó el gasto para generar renta a Penta? Porque después de 6 meses de decir que no, dijo no. Sí, esos abogados que pagó para defenderse de juicios por delitos tributarios, cohecho y financiamiento irregular de la política, 1.400 millones de pesos. 1.400 millones de pesos creo que era el número. 1.499. Mire, 2 cosas. Primero, el sí es autónomo, no, es independiente del Ministerio de Hacienda. Pero yendo al tema de fondo, y aquí yo tengo una diferencia respecto a la doctrina que tenemos en Chile. En Chile, y yo lo escribí antes de ser ministro, lo mantengo como ministro y lo mantengo como candidato. Tiene una curiosa aproximación, que es cuando usted tiene evasión tributaria, un delito tributario, la prioridad 1 de impuestos internos es recaudar lo que no pagaron. Y dice, no, porque nuestra función objetivo es maximizar la recaudación. Yo digo, ¿sabe qué? Acá hagámoslo igual que en Estados Unidos. La persona que evade, que hace que delinque, se formaliza y se va presa. Y después recuperamos la plata. Creo que pero eso no ocurre. Es que hay que cambiar esa doctrina. Creo que es el mejor disuasivo que usted sepa que se puede ir preso. Eso hace bajar las personas que se alientan a hacer chanchullos o malas prácticas en esta materia. Lo que hoy sabemos, porque usted lo sabe, que el 1% más rico del país tiene un portafolio de empresas para reducir impuestos. Porque tiene economistas, donde usted era decano en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Los economistas sabemos re poco de impuestos. No, pero tenía los mejores expertos tributarios. Los tributarios, los que saben son los abogados, en los que saben recorrer los intersticios. Como son los Fernando abogados. Barros. Los tributaristas saben, mira, pero... Como Fernando Barros, que inventó las empresas zombie. No conozco si él inventó en las empresas zombie, pero... ¿No ha leído el libro con la gran investigación que se hizo? No lo he leído. Se lo voy a regalar. Encantado. Porque, ¿sabe? Si queremos de verdad hincar el diente a esto, las empresas zombies son una de las trampas. Encantado de leerlo, pero vamos al tema de fondo. Yo creo... Ese tema de fondo. Yo creo en sistemas tributarios simples, justos y eficientes. Entonces, y que sea simple significa que, mire, esto es de sentido común. Tiene que ser navegable por el ciudadano común. Si no tiene sentido que usted contrate un ejército de abogados, de tributaristas, para encontrarle los intersticios. Porque además esa ventaja es de quién? De los que tienen más plata. Entonces acá, simpleza. Eso es mucho más fácil para el ciudadano y es más fácil para fiscalizar y evitar las malas prácticas. Y que sea justo. Quiere decir que 2 personas que ganen lo mismo, que paguen lo mismo. Y eso hoy día no pasa. Y que sea eficiente. Quiere decir que usted elimine las distorsiones que hacen que uno se disfrace de esto o de esto otro. Por eso que volvemos a las exenciones. Vamos a volver a las exenciones. Y tenemos exenciones que usted nos acaba de decir que no sabemos cuánto es. Pero ni quién es. Porque ese es un mar negro, un hoyo negro, un mar turbio, una zona opaca. ¿Qué falta? Porque fíjese, a mí me impresionó que estos dos, los economistas que hicieron cabeza de la comisión suya, dijeran, bueno, así es. Nosotros entregamos el informe, más temprano que tarde, dijo Rodrigo Vergara, vamos a tener que afrontar este tema, estamos en urgencia. ¿Y cuál es la urgencia del ministro Cerda? Si aquí hay 9.000, por lo menos hay una cifra, más de 9.000 millones. Mire, yo creo que esto es un buen ejemplo de lo que nos ha pasado como país. Sabemos que está ahí, hagámonos cargo. Hagámonos cargo. Y esto requiere un acuerdo nacional porque, mire, seamos súper francos. Si en el Congreso hay grupos de interés que cambien, que frenan estos cambios. Cuando uno plantea esto, dice, no, que no es el momento. ¿Por qué? Porque está el pequeño agricultor, que no es el pequeño agricultor el que se beneficia de la renta presunta. Que está el camionero. Oye, lo mismo. El pequeño minero le van a decir otro. Los que tienen DFL2, no, que es inconstitucional cambiar la norma. ¿Hasta cuándo nos dejamos? Dejémonos de chiva y abordemos el problema. Acá hay plata, es justo y es eficiente que eliminemos esta exención. Y habrá algunas que se justifican. No sé, por ejemplo, el IVA a la educación. Se justificará, pero veamos bien, ¿se justifica cuánta plata es y a quién beneficia? Creo que eso es como un criterio que deberíamos estar todos de acuerdo. ¿Y cómo hacemos eso? Hay que presionar. Dígame 3 maneras de cómo abordar ahora ese tema porque estamos en urgencia. Bueno, primero convocando y emplazando a la clase política que se haga cargo, porque no cuesta nada decir, mire, sí, este es un tema, pero si están tironeados por el grupo de interés no van a querer. Segundo, yo creo que el Ejecutivo tiene que avanzar. Acá hicimos la pega, hicimos una pega seria.
rigurosa. Trabajamos con la OCDE. ¿Qué le pasa al ministro Cerda con usted? No sé, usted tiene que preguntárselo al ministro Cerda. Le tengo un gran respeto, un gran aprecio personal, una bellísima persona, pero esa es una respuesta que tiene que dar él. Si de mí dependiera, yo avanzaría con todo con las exenciones. Necesitamos recaudar, necesitamos dar una señal de eliminar privilegios. Y en lo tributario hay privilegios, seamos sinceros. ¿Y el sí? Y el sí, yo creo que de nuevo... ¿Qué hacemos con el sí? El sí, a ver, yo tengo una buena opinión del sí en el contexto del Estado. Creo que es de los organismos que mejor funciona, que tiene un Pero le acabo de mencionar un ejemplo, que usted no le dijo al sí, o como hicieron esto con Penta. Porque no puedo decirle al sí, no depende de mí el sí. ¿Ah? Entiendo que en ese caso, que usted señala, está acorde a la ley. Y acá, si tenemos problemas con la ley, cambiémosla. Porque se interpreta. Pero yo creo... Porque hay una interpretación de la ley. Está bien, y eso es la función del Servicio de Impuestos Internos. Pero yo creo que el gran cambio que hay que hacer al sí, esto es lo que creo profundamente, es que cambiar el enfoque desde recaudar y cobrar lo que no pagó y que no pase nada respecto al comportamiento previo, a ir como los gringos. Los gringos dicen, oye, usted evade, eso es un delito. Es cárcel. Y es cárcel. Yo creo en eso. ¿Se acuerda cuando dijo usted, sí, Julio Ponce Lerú estaría en Estados Unidos preso? Sí. Me acuerdo perfecto, porque generó harto ruido, sobre todo. Generó ruido, ¿no? Mire, me acuerdo perfecto porque yo creo profundamente en el mercado, aunque sea impopular decirlo. Creo que el mercado es el motor para asignar oportunidades, pero tenemos que tener un mercado que sea competitivo, sin amigotes, sin esa sensación de cartas marcadas. Y cuando hay personas que desordenan el mercado, tienen que tener sanciones a la altura. Momento, porque en Chile no tenemos un mercado competitivo. Tenemos uso de información privilegiada, claro, tenemos colusión. Claro, yo creo que desde el 2011 con la Polar hasta ahora hemos tenido un mercado que está evidentemente no cumpliendo las normas de la libre competencia. Yo creo que hay mucho que avanzar ahí. ¿Sabe qué? Los mercados es fundamental que funcionen bien, no solo por un tema de eficiencia económica, me saco el economista encima, por un tema de legitimidad. El mercado es percibido como un juego de cartas marcadas, de que hay grupos favorecidos que tienen privilegios, se pierde toda legitimidad. Y en el caso de Ponce Lerú, porque acá también hay que ser justos, hemos avanzado. La presidenta Bachelet, yo lo he dicho públicamente, el ministro Céspedes, hizo un gran cambio en materia de competencia. Para colusión, cárcel. Y los nuevos casos de colusión que ocurran van a ser juzgados con esa vara, no la vieja. Y en materia de información privilegiada... Pero Ponce Lerú no está en la cárcel. De nuevo, porque nuestra legislación es laxa. Yo le quiero decir que yo impulsé un proyecto que hoy día es ley de la República, salió en enero, fue ratificado en marzo, en el cual los delitos por los cuales están probados que hizo Ponce Lerú, hoy día iría preso. Y eso me parece que va en la dirección correcta. Perdón. Yo lo voy a convidar a que nos tomemos un vaso de agua, un trago de agua, un café, lo que usted quiera, porque vamos a ir a una pausa y a escuchar unos consejos. Y volvemos de inmediato. ¿Recibió presiones? ¿Alguien se molestó por lo que dijo de Ponce Lerú? Porque es uno de los hombres más poderosos de Chile, es la tercera fortuna más importante de este país. No, presiones ninguna. Yo siempre me he sentido muy libre para decir lo que pienso cuando tengo buenos argumentos y cuando he estudiado lo que hay detrás. Eso no quita que uno reciba presiones, señor Briones. No recibí ninguna presión, porque de hecho lo que dije fue absolutamente espontáneo ante una pregunta. Yo respondí lo que creo, habiendo estudiado ese caso. Y lo que me revela, porque yo le decía, yo creo profundamente en el mercado. Creo que el mercado, cuando es legitimado, en beneficio de las personas, de los consumidores. Y cuando hay una sensación de abuso, de sanciones que no ocurren, es nefasto. Uno ¿podría haber dicho lo mismo si Evópolis hubiera recibido financiamiento? Absolutamente, no tengo ningún problema en decirlo. Ninguno. ¿Sabe que no quiero cambiar de tema? Cámbiame. ¿Es verdad que cocina increíble, como un chef de primera categoría? Antes era cierto, no sé si ahora, porque no tenía mucho tiempo de... ¿Dónde aprendió a cocinar? Aprendí con mis padres, que son buenos cocineros. Hay una anécdota, cuando yo era chico vivíamos en La Rayán, una parcela, que era de un tío, y teníamos un río que pasaba por ahí, el estero de La Rayán. Y yo iba a pescar, al estero había trucha en ese entonces. Y mi padre siempre se acuerda, como a los 12 años, que llegué con mi trucha, la limpié, y se la hice a la mantequilla negra y se la serví a la mesa. Yo creo que por ahí partió. Mi mamá cocina bien, mi padre también. ¿Y tiene un hermano chef? Mi hermano es arquitecto, pero ese sí que es gran chef. Ese es de clase mundial, muy bueno. Y yo creo que cocino bien, bastante bien, me gusta mucho. ¿Lo despeja? Sí, me gusta. Es que tiene toda la cadena, desde imaginarse los amigos que vas a invitar, lo que vas a cocinar, ir a elegir los productos, tenés tu casero,
y luego viene la cocina. Es un gesto de generosidad, creo yo, sublime. ¿El fútbol nunca le gustó? No. ¿Squash? El squash jugaba porque con la pandemia ha tenido que dejar de ¿Es jugar. un poquito cuico? ¿El squash sí es cuico? No sé si es cuico, pero... No, usted. Pero entretenido. No, no me considero cuico. No, nunca, ¿no? No. Porque le decían el negro. Siempre me han dicho el negro, míreme. Mire. ¿Es verdad que usted escribía columnas de cocina como Eugenio de la Cruz en la revista Cosa? Así es, pues ya se develó el seudónimo. Nos echaron por críticos, lo que me llena de orgullo, porque quiere decir que hacíamos la pega. ¿En serio? ¿Lo Sí. echaron de la revista Cosa? Sí, por los restaurantes más... No en el tiempo en que yo estaba. Más empingoret, ¿cómo se dice? Emperingotados. Eso, más emperingotados. Empezaron a ver quién eran estos críticos tan críticos y entiendo que presionaron a la revista hasta que se hizo insostenible y nos fuimos. Porque nosotros, mira, si esto es interesante, puede ser medio anecdótico, pero el hecho que los críticos en ese entonces fueran a rostro descubierto es hacerle trampa al mercado. Nuevamente, o sea, tú no tienes que tener una visión imparcial sin que te conozcan. Si te conocen, te dan el mejor plato, te atienden como un rey. Y eso pasa mucho. Acá solemos apuntar con el dedo a los grandes que se portan mal y yo soy ¿Y le súper crítico. gustaba eso? Iba toda la semana. Pero espérate, pero nos olvidamos de los pequeños abusos, de los abusos de hormigas que cometemos todos los días. Entonces acá yo siempre digo, en esta etapa que nos convoca, más que preguntar qué van a hacer los otros y seguir alegando, ¿qué voy a hacer yo también? ¿Cómo voy a cambiar yo mi comportamiento para los desafíos Su que tiene jardín Chile? particular. Claro. ¿Y le pagaban por esas columnas? No nos pagaban. Nos pagaban la cuenta del restaurante, lo que para nosotros era genial. Era muy rico, así que comíamos y conocíamos. Dígame una cosa. Hasta el 17 de enero usted era uno de los leales militantes de Bópoli. Y además un asesor de la campaña de Felipe Kast, que era el candidato natural de Bópoli presidencial. ¿Por qué cambió? ¿Por qué se decidió por usted y Felipe Kast dio un paso atrás? Felipe Kast dio un paso atrás por convicción personal. En el caso mío, yo tomo la decisión de tirarme a esta piscina en los primeros días de enero. Obviamente es valioso tener el respaldo de un partido atrás de un colectivo, porque yo me siento parte de un equipo, porque la decisión convencida es mía, y es convencida porque lo que hablábamos delante, yo de verdad siento que enfrentamos un cambio de ciclo. Me tocó verlo como ministro, me tocó ver el desorden de la política, me tocó entender cuáles van a ser las fisuras de la pandemia y una cosa muy importante, y la pandemia en su inmediatez como que nos hizo olvidar lo que pasó después del 18 de octubre y los desafíos que ahí hay y que los olvidamos y no los podemos olvidar. Tenemos que hacernos cargo de esa cuestión. Hay gente que dice que usted se olvidó siendo ministro de Hacienda. Me olvidé de que del 18 de octubre, porque Sí. porque, mire, de nuevo, porque todo el accionar, todo el día a día, créame, estuvo en la pandemia, en la emergencia, estuvo en un incendio permanente. Nosotros no paramos esos días, todo ese año, con los equipos, fines de semana. Yo trabajaba todos los días hasta las 12, 1 de la mañana. Y mi rol como ministro era administrar esa crisis que no vimos venir en la pandemia. Nadie la vio venir. Pero con esa misma claridad le digo, hoy día yo quiero ser presidente por eso mismo, porque no quiero olvidar lo que el 18 de octubre y lo que siguió nos señala. No podemos olvidarlo, no podemos hacerlo. Y la pandemia borró todo y aquí borró ni cuenta nueva, no. No quiero llevar al 17 de mayo del 2020, cuando la UDI levantó al ministro Sichel y al ministro Ward como los halcones del gobierno, tras el triunfo de la ley del ingreso familiar. ¿Usted fue una paloma o un halcón en materia de apoyo económico a la población? Mira, a mí me cargan los nombres de animales, pero nos decían No, que... pero eso es mundialmente conocido Está así. bien. Están los halcones y las palomas. Zorro y el erizo de Berlín, no, pero a nosotros nos decían que éramos paloma con Gonzalo Blumel porque tenemos una mayor voluntad de acuerdo, y en ese sentido yo era paloma y sigo siendo paloma porque creo en los acuerdos. Y la prueba de eso mismo, fíjate, o fíjese, estoy agarrando papa, es que después de ese primer IFE, de los 65 lucas, un mes después, me tocó impulsar y liderar un acuerdo nacional con la oposición, con los principales Sí. partidos de la oposición, con Chile Vamos, que creó el fondo de 12.000 millones, pero además respecto al IFE, fíjense qué importante esto. No solo aumentó el monto a 100.000 pesos, sino que hizo lo más difícil, que aumentar la cobertura de 3 millones a más de 8 millones. Y lo hicimos con el ministro Monker, si ya no estaba. Y créame que los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros nos sacamos la mugre y trasnochamos porque hacer esa pega de 3 a 8 millones
no es nada fácil. Usted tiene que remar en la burocracia del Estado, los municipios, el registro social de hogares. Así que bueno, hay que contar la historia completa. Así como me dediqué a mirar las entrevistas del presidente Piñera, ¿sabes que este trabajo de buscar es muy entretenido? Porque me encontré con mayo del 2020 la propuesta del Colegio Médico. ¿Te acuerdas que la doctora Isquia Siches convocó un equipo de economistas? ¿Sabe cuál es el primer punto ese que le entregaron a usted? Proponemos que se utilice el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social a fines de marzo de 12.000 millones de dólares o 5% del PIB como marco de referencia para definir lo que se podría gastar durante los próximos 18 meses, por encima de lo ya anunciado por el gobierno y su regla fiscal. Claro, pues fue importante y coincidió con esto que nosotros con Gonzalo Blumel veníamos empujando en la interna. De hecho, el mismo Rodrigo Valdés, nosotros estábamos conversando y trabajando para apuntar en esta dirección. Yo en particular veía que esto se iba a alargar y que venían tiempos bien difíciles y necesitábamos tener un acuerdo respecto a recursos y cómo enfrentar la pandemia en lo sanitario, en lo económico y social. Y cuando sale la propuesta del Colegio Médico, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Convocamos, ¿no es cierto?, a esos mismos economistas. Son los mismos 12.000, ¿ah? Claro, pero es que no es accidental. Fíjese usted que lo que se hace, el presidente de la República hace esta invitación a un acuerdo. Y luego en ese acuerdo, que me empodera a mí en lo económico para liderarlo, yo convoco a los mismos economistas, más otros más, porque acá teníamos que construir un consenso. A su compañera de universidad, Andrea Repeto. Sí, mi colega en la universidad, la Andrea, también estaba ahí, por supuesto. Y eran 16 economistas que jugaron un rol clave. Yo siempre se los voy a agradecer, porque al final mezcla lo mejor de este debate que a veces es tan bipolar entre la técnica y la política. Ellos fueron un puente para juntar la técnica con la política. Sus recomendaciones, su participación en lo público, su validación profesional fue clave para facilitar ese acuerdo que finalmente con los senadores de la Comisión de Hacienda más el diputado Ortiz fraguamos el 14 de junio. A mí me dio gusto porque sentí que el Colegio Médico tenía una línea continua en esto. Claro, oiga, yo le saco el sombrero. Yo creo que la pega que hicieron ahí Rodrigo Valdés y compañía, el Pepo de Gregorio, fue súper importante. Yo se lo he agradecido siempre porque creo que así se construyen los países. 20 de mayo. Sí. Interesante. Y nosotros, fíjense, el 14 de junio, después de 2 semanas de negociaciones, tuvimos ese acuerdo. Entonces, yo creo, eso es una prueba fiel de lo que yo creo, el diálogo. Venga donde vengan las buenas ideas, uno tiene que tomarlas, empujarlas y sacar los resultados que correspondan. Y eso es lo que hicieron. ¿Le gustó mucho la serie Borgen de Netflix a usted? Más o menos. ¿Ah, no? ¿Ya cambió? No, tiene alto y bajo, pero me gustó, sí. Allí la primera ministra danesa, luego de enfrentar derrota en disputa presidencial de la presidencia de su partido, ¿se acuerda? Sí. Porque la pierde, funda su propia colectividad. Así es. Y ahí las intrigas del palacio muestran cómo es el poder real. Entonces ya me gustaría preguntarle, usted tuvo enfrentamientos con su contendor ahora, con Sebastián Sichel, por los montos del IFE. ¿Eso haría un capítulo de la serie Borgen? Sí, yo creo que sí, porque Borgen se mete en esos detalles sabrosos. Yo creo que sí. ¿Y la veremos algún día? Yo creo que ya fue, a lo mejor se escribirá mañana. Yo creo que hay cosas más relevantes, ¿eh? Yo vuelvo a... Momento, vamos a eso más relevante porque ahora lo quiero invitar a escuchar nuevos consejos y usted no se mueva de ahí. Mire que nosotros llegamos con eso, que es más relevante para el candidato presidencial Briones y exministro de Hacienda. Estamos de vuelta aquí junto a ustedes y al exministro de Hacienda Ignacio Briones y hoy candidato presidencial de Bópoli. Pero los quiero invitar, antes de seguir con esta interesante conversación, espero que para ustedes sea interesante, a escuchar a nuestros patrocinadores. Casas Prefabricadas Lonquén. Somos la empresa más responsable del rubro, con los mejores precios del mercado. Tenemos muchos modelos disponibles desde 36 metros cuadrados, llave en mano, llegar y habitar. Trabajamos con todo tipo de materiales. Cotiza con nosotros, no te arrepentirás. Puedes traernos tu proyecto y nosotros lo hacemos realidad. Servicio de instalación dentro y fuera de Santiago. Casas Prefabricadas Lonquén. Calidad y buen servicio. Tu sueño lo hacemos realidad. Estamos de regreso. ¿Qué era lo relevante? Creo que lo relevante acá es el futuro. El futuro parte con hacerse cargo del estallido, de una mirada introspectiva en la cual uno tiene que, bien honestamente, decir, hicimos bien y mantenerlo.
hicimos mal y cambiarlo. Pero Sobre todo que hicimos mal, porque si no, no habría habido estallido. Hicimos mal, fundamental, y porque cambiarlo. si no, no habría habido estallido. Hicimos mal y cambiarlo, pero yo creo que lo más importante es qué es lo que no hicimos. Aquí el desafío más importante es qué vamos a hacer, hagamos lo que nunca hemos hecho. Y esa es una invitación a futuro, porque yo tengo el convencimiento, como hablamos delante, que tenemos un segundo ciclo, que está lleno de oportunidades, pero también de muchos riesgos, Hay muchos cambios, hay mucha demanda, hay mucha atención, se requieren liderazgos fuertes pero dialogantes, con convicción. No estas vueltas de chaqueta, no este flanerío que uno ve muchas veces. ¿Qué es lo que es un flanerío? Flanerío es alguien que está donde calienta el sol. Yo creo que eso... ¿Quién calienta el sol? ¿Quién le gusta ir a donde está caliente el sol? Porque también eso que usted dice, los que se dan vuelta a la chaqueta, ¿por qué no mencionamos, por qué no decimos esta forma de cambiársela, darse vuelta a la chaqueta? ¿Cuál? Por ejemplo, cuando uno escucha a la senadora Rincón hace un mes poner el grito en el cielo en contra de un tercer retiro y luego con calculadora en mano, supongo yo, dice lo contrario, eso es darse vuelta a la chaqueta. Cuando uno ve a presidenciables de su propio sector tomar las causas de una cierta oposición que es populista, que está mirando ahora, buscando piedra donde hay plata, en lugar de preocuparse del futuro. Pero usted también debería buscar votos porque está bien por detrás, ¿no? No, pero es que sabe que, mire... O sea, ¿no le importa estar...? Obvio que me importa, pero yo no voy a cambiar las cosas que creo esenciales y relevantes por votos. Si ese es el mal de la política. Eso es lo que la tiene en el suelo. El desprestigio, la desconfianza tiene que ver con políticos que prometen algo que saben que no van a cumplir. Entonces, yo lo que creo profundamente, Mónica, es que acá el desafío y los cambios que tenemos son tan relevantes, tan urgentes, tan fundamentales, que no nos podemos farrear la oportunidad de seguir vendiendo la pomada. Porque si no, vamos a terminar con la política completamente destrozada y no vamos a poder acometer esos desafíos urgentes. ¿Confían que lo van a escuchar? Yo espero que me escuchen. Yo voy a hablar con honestidad, con convicción, con una agenda audaz, reformista, porque en eso yo no me pierdo. Mantener el statu quo es suicida. Ya, le quiero contar un ejemplo, recordar un ejemplo de cuando usted planteó algo audaz y ahí quedó. Marzo del 2020, ¿se acuerda que usted le planteó a sus colegas del gabinete que rebajaran el 30% del sueldo? Era bien poco, para lo que ganan, porque ganan harto los ministros. 30% rebajar. Sí. Y por 6 meses, ni siquiera les dijo de aquí indefinido. Porque claro, en ese momento pensaban que todo era por chiquitito, estaba todo acotado. Era un cartucho. Me acuerdo. Y nadie lo siguió, pues. Me acuerdo, y eso me hizo aprender dos cosas. Primero, cómo es la política, porque ese fue efectivamente un mail privado que yo le envié a mis colegas y alguien lo filtró. Y lo segundo, que esto habla... ¿Está hablando en serio? Sí. O sea, usted no quería que fuera público. No. Y esto habla del segundo punto, que creo que es bien relevante. Cuando esto se hizo público, la reacción natural de los políticos en el Congreso me increpaban pensando que yo lo había hecho público porque quería hacerme el lindo. O sea, ellos en su mentalidad hacen por defecto, por reflejo, que la política funciona en esa lógica. Yo siempre lo planteé de manera súper honesta, bien intencionada. ¿Y lo hizo usted? ¿Se rebajó el sueldo? Yo lo hice, pero no lo hice público. Doné mi parte de mi sueldo, mi sueldo. ¿A quién se lo donó? No lo voy a decir, porque quizás habría que pedirle permiso a esa persona o a esa institución que está en Antofagasta, a la cual yo le doné mi sueldo. No me va a decir que se lo donó a la chimba. Se lo doné a la chimba, sí. Pero estoy cometiendo una infidencia porque esto porque esto fue privado entre usted y Felipe Berrío. Sí. ¿Y hasta cuándo se lo donó? Hasta que nos bajaron el sueldo. ¿Por qué se sintió como...? Porque yo soy muy respetuoso de la privacidad de las otras personas. Entonces yo le puedo hablar por mí, pero no tengo la autorización de la chimba o de Felipe Berrío para decir lo que estamos diciendo. ¿Y qué le pasó con sus colegas que no quisieron? No, nada, a mí me da lo mismo. O sea, yo entendí que la política tiene una manera de ver las cosas que para mí era nueva, que todo se presume que está en el interés de uno, como si uno hiciera esto porque quería hacerse el bonito. De hecho, esta decisión la comentamos con Luis Oscar Herrera en su casa, estábamos trabajando en uno de los tantos programas, y ¿sabéis qué? Deberíamos hacer esto. Le voy a mandar un mail al tiro. Pero bueno, entonces, vuelvo a la política, porque la política a mí lo que me ha pasado, Mónica, viniendo de afuera, quizá uno captura mejores, unas miradas distintas. Yo la veo demasiado individualista, demasiado metida en sí mismo, y esto independiente del color político, de quién hace la mejor cuña, el mejor Twitter, la pelea chica, desconectada en consecuencia de la realidad. Y con una dificultad de llegar a acuerdos. Yo creo que la mirada de futuro que tenemos requiere acuerdos. Hoy día en esta lógica individualista y no colectiva, obviamente los acuerdos son más difíciles porque son bilaterales. Yo no sé por qué es más difícil. Le voy a recordar una frase suya.
Voy a ser consistente en proponer una actitud para enfrentarme con los grupos de interés que bloquean el cambio. Sí. Así es, pues. Yo me siento una persona, siempre he sido una persona muy libre, que me gusta estudiar los temas, y una vez que los tengo analizados, doy mi opinión fundamentada de frente, siempre. Yo no le debo nada a ningún grupo de interés, me siento con completa libertad para ir para adelante. Y si a alguno no le gusta, mala pata, y si a otro le gusta, bienvenido y veremos qué sale. Pero en esa cuestión yo no me pierdo, siempre he sido así en mi vida, soy así. Dígame 3 ideas fuerza para luchar contra una de las pandemias que nos corroen hoy día y que están provocando en este preciso instante el sufrimiento de las familias más pobres de este país. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Narcotráfico. Narcotráfico es ¿Sabe lo que es eso? Sí, sí, lo sé. Lo sé, es un... Porque usted vive en una bonita casa en Locurro donde ¿Sí? no hay eso. Y tengo niños muy pequeños donde todavía no se enfrentan a eso. No, lo he visto, lo he estudiado, lo he conversado con personas que saben. Iván Podugia, una persona que es del urbanismo, ha estudiado mucho esto. Con Iván, al principio del estallido recorrimos los barrios donde está infiltrado el narcotráfico y la verdad es que la captura es completa, es fuerte y no hay que dejarla avanzar. Mira, yo creo que como en todo problema complejo no existe una respuesta unívoca. Voy a ser súper humilde, no tengo todas las respuestas, pero creo que una parte de las respuestas tiene que ver con las oportunidades que las ciudades ofrecen. Creo que tenemos barrios tremendamente segregados, hasta pasear por Santiago para verlo, con una desigualdad de oportunidades, de las oportunidades más básicas, que incitan a que esos chicos busquen otra alternativa. No estoy hablando solo en materia de empleabilidad, los ninis. Estoy hablando bueno, quedémonos ahí, porque yo esperaba que usted me diera una hoja de ruta también. Porque así como usted plantea un plan Marshall para la Araucanía. Sí. Se nos acabó el tiempo, señor. Qué pena. Estaba tan entretenido. Se nos acabó el tiempo, pero usted sabe, esta carrera se supone que es una carrera más larga. Entonces, a lo mejor tendremos una segunda oportunidad, nunca se sabe. Vamos a tener más de una oportunidad porque vamos a llegar hasta el final. Y porque además que creo que lo fundamental acá es hablar de propuestas de futuro. Exacto. Y de esta hoja de ruta en los distintos temas. En el narcotráfico no nos alcanzó el tema, no lo he estudiado lo suficiente. Pero vamos a tener una propuesta completísima para el narcotráfico. La próxima vez que nos juntemos. Sí. Y yo quiero darle un regalo que le dejó uno de nuestros auspiciadores. Aquí está. Qué rico, ¿qué es lo que es café? No, hasta ahí no llegamos porque no tengo ningún deber de citarlo. Voy a esperar el consejo de los auspiciadores. Señor Briones, muchas gracias por haber participado en esta sesión de esta nueva emisión de Poder y Verdad. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa. Y que tengan una semana lo mejor posible, lo más leve posible. Desde aquí le mandamos ánimo y fuerza. Buenas noches.